El gran tema de la jornada, obviamente, es la economía, Martín. Sí, totalmente. El viernes medio que adelantábamos un poco lo que todo el mundo sabía. Si se venían anuncios, se venía cambio en el régimen monetario, se venía un anuncio del Fondo Monetario. Bueno, más o menos todo el mundo andaba bien rumbeado y acá trajimos una especie de síntesis de por dónde venía. Lo que sorprendió a muchos, me incluyo, fue la decisión de salir del cepo de la manera que se hizo en el anuncio del día viernes. Ahora, fuera de eso, digo, lo que anunció el gobierno no deja de ser algo que, insisto, todos especulábamos que podía pasar. Vamos a pensar un poco, vamos a replantear un poco en qué sentido cambia el régimen a partir del día viernes. Habíamos llegado el día viernes con un gobierno que decía la relación de pesos con el dólar está atada por una devaluación mensual. Arrancó en el 2%, la llevaron al 1% y al menos hasta el jueves el gobierno seguía convenciéndonos de que lo que se venía era mantener la devaluación del 1% hasta que llegue al 0% y recién ahí salir del cepo cambiario, ¿sí? La teoría Milei de la salida del cepo era cuando el crawling peg llega al 0, ahí salimos del cepo y de repente nos enteramos que nada que ver, cambiamos el plan, un plan que nada tiene que ver con el anterior, ¿sí? Porque lo escuchábamos a Caputo al comienzo del programa que nos venía a decir esto es parte de la fase 1, que la fase 2, que la fase 3, esto es un volantazo. Sí, esto no es una etapa posterior de un programa económico que viene a continuar lo que venía pasando antes. Esto es un volantazo que tiene como origen la pérdida de confianza en que el tipo de cambio que teníamos era sostenible. Veníamos de ruedas y ruedas del central vendiendo. Bueno, hubo un momento en el cual hubo que apurar con el Fondo Monetario, lo que seguramente el gobierno no quería hacer, porque implica adelantarse al periodo electoral. Bueno, tuvo que llevar adelante este nuevo acuerdo. ¿En qué consiste? Bueno, un esquema bastante clásico, lo decíamos que el viernes. El fondo tiene como una especie de modelos armados. Sí. Una plantilla con 4 opciones. La opción que menos le gusta es la del tipo de cambio fijo, ¿sí? Una especie de convertibilidad. La segunda que menos le gusta es la de un tipo de cambio que se devalúa progresivamente, el famoso crawling peg preanunciado. La tercera, en orden de prioridades para el Fondo Monetario, es una deflotación controlada, o bien por intervenciones o bien por bandas. La última, la que más le gusta al fondo, es flotación libre. Sí. Bueno, lo que el gobierno quiere mostrarle al fondo es, no nos podemos lanzar a una deflotación libre, porque sería medio peligroso. Vamos a buscar un esquema intermedio, que es el de flotación entre bandas. Bueno, ese esquema de flotación entre bandas tiene una banda medio amplia, ¿sí? Son 400 pesos, es un 40% de diferencia entre la banda inferior y la banda superior. Obviamente, en el peor de los escenarios, el tipo de cambio se correría hasta 1.400 pesos, con una particularidad que eso a mí me llamó la atención respecto a lo que pasaba en 2016, 2017, cuando se salta con el acuerdo del fondo del 2018. Ese esquema de bandas era de bandas que iban subiendo progresivamente. ¿Por qué? Porque la economía viene en una inercia inflacionaria que hace que si vos no corres las bandas para arriba, en los meses que viene, la inflación va a hacer que las bandas te vayan quedando cada vez más alejadas del ritmo inflacionario. Claro. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la economía real se mueve al ritmo de la inflación. Si la inflación se acelera, las bandas te van a quedar cada vez más incómodas para poder contener al dólar. Se te atrasa otra vez, pero entre bandas. Se te atrasa otra vez, claro, pero entre bandas, efectivamente. El gobierno usó este mecanismo ¿para qué? Para evitar decir formalmente vamos a devaluar, que es lo que tenía que hacer. Y no porque yo esté de acuerdo con devaluar la moneda, sino porque el programa económico que Milei llevó adelante con Caputo provocó un atraso cambiario tan notable que en enero y febrero tuvimos un déficit de balanza comercial y de balanza turística enorme y pocas veces visto en la historia reciente. Entonces, era evidente que se venía una devaluación. De hecho, era parte de lo que estaban negociando con el fondo, por eso demoraban, por eso no sabían cuándo anunciarlo. ¿De cuánto va a ser la devaluación? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a flotar. Y entonces, un día la devaluación respecto al origen del nuevo programa puede ser del 8%, como está ocurriendo más o menos ahora, pero puede pasar que vaya al 27%, y puede pasar que baje al 9%, y puede pasar que suba al 12%. ¿Por qué? Porque no hay previsibilidad respecto al tipo de cambio. Vamos a flotar. En términos concretos, en términos materiales, flotar significa incertidumbre respecto al valor del tipo de cambio. Y eso se traslada de alguna manera al tema precios, digamos, porque si vos no sabés en cuánto puede estar el dólar, si puede ser entre 1.000 y 1.400, que es una diferencia enorme, claro,
probablemente lo que tienda a pasar es que esté más cercano a pensar un dólar a 1.400 que a un dólar a 1.000. Mira, hay un escenario que nosotros ya conocimos, que es el escenario de brechas, ¿sí? Cuando vos tenés un dólar oficial a un número y un dólar no oficial, el blue o el financiero, muy arriba. ¿Qué es lo que ocurre con la economía real? Mira el dólar más alto, porque es el dólar de cobertura. Si yo veo que hay chance de que el dólar esté en 1.400, me cubro con un dólar a 1.400. ¿Cómo hago para que esto sea práctico? Remarco precios hasta que en mi rendimiento me dé ese tipo de cambio. Bueno, ¿y qué pasa si el dólar no se va a 1.400? Bueno, es más margen de rentabilidad para el formador de precios, menos margen de rentabilidad para los asalariados. No cambia nada en esa discusión. Lo decíamos un poco antes y creo fuera del aire. El día posterior al paro general del jueves, o sea, el viernes, UPCN cierra una paritaria a la baja del 1,3% por cada uno de los próximos 3 meses. El mismo día en el cual anuncia esta UPCN, sale un dato de inflación que acumula los 3 meses de inflación en un mes. Claro. Bueno, imagínense lo que se viene para adelante con este escenario de inestabilidad y de volatilidad. Vayamos entonces en concreto a explicar qué es lo que va a pasar ahora. Bueno, en teoría, Carla lo decía al comienzo, el Banco Central no va a intervenir entre las dos bandas de flotación. Entre 1.000 y 1.400 el Banco Central no interviene. Si el dólar se va por encima o se acerca a los 1.400, el central sale a vender. ¿Para qué? Para bajarle el precio. Y si el tipo de cambio se acerca a la zona de la banda más baja, sale a comprar. ¿Para qué? Para evitar que perfore la banda y al mismo tiempo aprovechar para acumular reservas. Ahora, en la letra del acuerdo, el central puede comprar y vender cuando quiera. Mira. No necesita esperar que se acerque a la banda superior ni que se vaya a la banda inferior. Tiene discrecionalidad absoluta el Banco Central para elegir vender o comprar en función de ¿qué? De garantizar que no haya demasiada volatilidad dentro de esta banda. Dicho de otra manera, ahora lo que pasaba hasta el viernes, que es que el central intervenía para pisar el tipo de cambio, tiene un poquito más de margen de maniobra. ¿Para qué? Para a lo mejor no salir todos los días a vender, poder algún día salir a comprar. Y esto es, insisto, un escenario que desde mi punto de vista es mejor para el gobierno que lo que tenía hasta el día viernes. Claro. ¿Sí? Primera lectura que yo hago es más razonable en el esquema en el que estamos que el gobierno apunte a este tipo de modelos que al que venía teniendo. Bien. Se elimina el blend, que era parte de lo que se discutía desde todos lados. Estás volcando un 20% de las reservas al contado con liquidación, un equivalente a 21.000 millones de dólares en todo el año pasado. Bueno, tenés que traerte los dólares que se liquidan en el financiero al oficial. No hay más posibilidad, no hay más obligación de liquidar ese 20% en el financiero, pero además se abre una ventana de oportunidad para que los que venían utilizando el mercado financiero, y esto es operando en el contado con liquidación, se puedan pasar a operar en el mercado oficial, cosa que no pasaba, ¿sí? Había restricciones que hacían que si vos operabas en un mercado, por 90 días no podías operar en el otro. Bueno, esto para el sector privado, para el empresariado, se abre una oportunidad de cambiar. No es que puedan elegir dónde, sino que si ahora eligen el oficial, van al oficial. ¿Qué ocurre con la gran noticia que quiso presentar el gobierno, que es la salida del cepo? Salimos del cepo. Efectivamente hay una salida del cepo, hay una desregulación muy marcada para que personas humanas puedan acceder a operar libremente, sin mayores restricciones en la compra y venta de dólares, insisto, sin límites y sin mayores condicionalidades. Obviamente hay una primera diferenciación, que es personas humanas. Claro. Personas físicas, personas jurídicas no pueden todavía entrar a operar en el oficial. ¿Por qué? Bueno, porque son los que están. Los que manejan más guita. Básicamente. Exactamente. Las personas humanas no tenemos un mango. El chiste es que vos abriste un mercado que no tiene mucho flujo de pesos, no porque no haya pesos emitidos, no es porque cerraste el grifo de la emisión monetaria, es porque no hay sobrante, no hay capacidad de ahorro todavía que permita ir a empujar o a demandar ese nivel de esa cantidad de dólares que efectivamente conseguiste. Personas humanas, decíamos, sin límite. Aclarábamos un poco al principio la cuestión de la confusión que generó lo de los $100 por ventanilla. Ahora, lo particular es que se eliminan todas las restricciones cruzadas que había para compra de dólares oficiales, que incluye la posibilidad de sacar dólares del sistema financiero argentino. Una persona humana tiene una cuenta en el exterior,
puede ir con pesos a través del home banking, comprar dólares y transferir esos dólares sin ningún tipo de límite a su cuenta en Uruguay. Esto es habilitar la fuga. Esto es permitir. Eso se puede hacer, entonces. Se puede hacer. Está completamente liberado. No pensemos en cuentas empresariales. Pensemos en empresarios que tienen sus cuentas a título personal. Pensemos en grandes fortunas que manejan la posibilidad de comprar ahora mucho volumen de dólares y fugarla. Bueno, ese mecanismo es un mecanismo que obviamente exige el fondo. ¿Para qué? Para liberar el mercado. Pero el resultado, ¿cuál es? Que posiblemente veamos un nuevo escenario de fuga, insisto, por ahora controlado, porque son solo personas humanas. Microfugas a la espera de lo que vaya a pasar a partir del 1 o 2 de enero del año que viene, que es cuando todo el sector privado en general, con los balances disponibles de este ejercicio, va a poder salir a comprar dólar oficial y hacer lo mismo. La gran cuestión es, ¿esto pasó, no pasó, se hizo, no? Se le preguntábamos un poco a Gustavo Weiss hace un rato. Ya se hizo algo parecido a esto, ¿sí? De hecho, me llamó mucho la atención, lo tenemos ahí para compartir y si puedo lo leo medio rápido, un tuit de Hernán Lacunza, ¿sí? Hernán Lacunza, ministro de Economía de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, celebra, dice, tras 2049 días, por fin se levanta el cepo. Felicitaciones. Como ministro de Economía de la Nación, dispuse reponerlo el 2 de septiembre del 19. Por la misma razón que un emergentólogo le aplica un torniquete y no un anticoagulante a un paciente desangrándose. El cepo era cepo o corralito. Los que habían generado esto eran los integrantes del gobierno de Macri, Digo, los que llevaron al escenario del torniquete porque se fugaba todo, era el gobierno de Macri aplicando las mismas políticas que este gobierno. Porque abrieron todo, se dieron cuenta que no les quedaba nada y bueno, tuvieron que cerrar otra vez la canilla, pues si no se desangraba la República Argentina. Exactamente, y lo llamativo es que dice un poco más adelante, dice, mantenerlo o levantarlo es una decisión diaria. Desde entonces pasaron 99 días del gobierno de Macri, 1.461 de Alberto Fernández, 489 de Milei. Se ve que, como aquel día y hasta hoy, ninguno juzgó prudente levantarlo por temor a un mal mayor, hiperinflación o corralito. Lo que está diciendo es, ese temor, el gobierno lo sabe como latente, claro, pero cree... Si nadie tomó la decisión de levantarlo porque se viene una catástrofe. Claro, dice, tras un año y medio de equilibrio fiscal y prudencia monetaria, Caputo y Bausili, que tiene como usuario Kicker0024, decidieron que era el momento. Enhorabuena, muchachos, que no vuelva nunca más. Hay una cosa de elijo creer que el propio Lacunza pone en evidencia, que es, bueno, a mí me tocó cerrar el grifo, espero que no tenga que pasarle a ustedes lo mismo. ¿Cuáles son los, si querés, los drivers o los motores para suponer que esto va a pasar? Bueno, mucha expectativa en que esto funcione ahora sí, no mucho más que esto. ¿Sí? Nadie sabe si efectivamente esto va a salir bien o mal, porque ya se probó otras veces y no salió bien. Todo el mundo estábamos alertas a las pantallas viendo qué pasa, arranca, sale, sube, no baja. Bueno, está pasando lo mismo que pasó con Macri cuando Sturzenegger en su momento decidió liberar el cepo, ni bien asumieron, y Prat Guy nos decía que la economía ya estaba pasada a precios al dólar blue. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Prat Guy, ministro de Economía de Macri, dijo... La economía ya funciona al dólar blue y entonces devaluamos un 60% de la moneda. ¿Y qué pasó? Hubo una inflación espiralizada por esa devaluación del 60% porque no estaban los precios pasados al blue. Bueno, ya está pasando, todo este fin de semana pasó, procesos de remarcación, productos sin precio con la excusa de falta de stock. Bueno, esto no tiene otra explicación que un proceso de paso a precios de esta devaluación. En 2018, cuando pasó, digamos, en realidad durante el gobierno de Macri, cuando se intentó levantar el cepo, corralito. También estaban habilitadas las empresas a operar ahí, digamos, sí, en el oficial. Sí, lo que ocurre con el levantamiento del cepo... Hay una diferencia entonces. Hay una diferencia significativa. Yo agregaría un escenario mucho más optimista para tomar esa decisión en 2015-2016, que eran las reservas del central mucho más nutridas
y no tenías el peso de la deuda privada en dólares ni con el Fondo Monetario. ¿Sí? Era un Estado que no tenía el volumen de peso de la deuda que tiene este Estado, con el cual Caputo y Milei deciden lanzarse a la aventura de liberar el cepo. El programa cuenta con un flujo de guita muy marcado. No di el tiempo para preguntárselo a Waze, pero hay una cosa interesante que es lo que el gobierno recibe es un flujo de única vez. Esto es, el Fondo Monetario Internacional pone guita una vez. Sí. La gran pregunta no es cuánto pone el fondo, es en la relación entrada de dólares, salida de dólares. Esto es los que ofrecen dólares vendiéndolos y los que compran. ¿Cómo va a ser ese flujo? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? No lo sabemos. ¿Sí? Weiss decía recién, esperamos que venga una lluvia de inversiones. Bueno, si viene una lluvia de inversiones va a bajar el precio del dólar. Ahora, si no viene una lluvia de inversiones, el precio del dólar no va a bajar de ninguna manera. Lo más probable es que pase lo contrario. Tenemos una plaquita ahí con la cuenta de los desembolsos. El desembolso total para 2025 son 23.100 millones de dólares, que se componen por 15.000 puestos por el Fondo Monetario, 6.100 puestos por otros organismos internacionales y un nuevo repo por 10.000 millones con bancos privados. De inmediato, esto es esta semana, va a recibir el Tesoro y le va a transferir al Central, comprándole las letras intransferibles, el equivalente a unos 15.500 millones de dólares. Digo equivalente porque el fondo no te da dólares, te da derechos especiales de giros que vos después vendés y convertís a dólares. Son 12 del fondo, 1.500 de otros organismos, más 2.000 del repo. A mitad de año y según la revisión van a entrar otros 4.100 y hay un adicional de 3.500 que va a entrar hacia el final del año, ¿sí? El total, decía, son 23.100 millones que efectivamente van a engrosar las reservas. Pero solamente es eso, ¿sí? Es un soporte para que las reservas no estén tan ahorcadas. Tenemos una placa para mí súper interesante, que es la de la deuda contraída por Caputo. ¿Sí? Tenemos ahí la gráfica. Para que se entienda, las primeras 4 barritas azules son el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que firmó Macri. ¿Sí? Bien. Esa es la guita que pidió Macri cuando había que devolverla. Las barritas son muy altas para los que no están viendo. Barritas muy altas, muy significativas, que además de eso lo que ponen en evidencia es que era insostenible, si es el repago al fondo del 21, 22, 23 y 24 que no se hizo. Pero en realidad lo que se hizo fue pagarle al fondo con nueva deuda, que son las barritas rojas que se ven de costado. Sí. Bueno, las barritas rojas reemplazan las barritas azules. Sí. Las barritas amarillas se suman a las barritas rojas. Claro, no es que baja la barrita roja, sino que tenés barrita roja y arriba tenés barrita amarilla. O sea, me crece la barrita de deuda. Exactamente. Pero a mí me dijo Caputo que estaba bajando la deuda. Bueno, pero te está mintiendo, Caputo, porque en realidad la deuda no baja, básicamente porque el Fondo Monetario le dijo abiertamente a Caputo, la guita que yo te voy a dar es de libre disponibilidad. Y esto quiere decir, vos podés hacer con esa guita lo que quieras. De los 20.000 palos que acordó Caputo con el fondo, 15.000, que son los que va a entrar este año, son de libre disponibilidad. Quiere decir, insisto, Caputo puede elegir dárselos al Central para poder fortalecer el balance como quieren justificar y quedarse con las letras intransferibles y que después el Central reviente los dólares como se le antoje. Puede estoquearlos en el Tesoro y después ver qué hace. Puede hacer lo que quiera. No es plata que entra exclusivamente para cancelar la deuda con el Fondo Monetario. De hecho, nadie dice esto en el acuerdo. O sea, tenés que pagar lo que le debes al fondo y después tenés que pagar lo que pidió Caputo, que no lo va a usar para pagarle al fondo. Cosa que contradice abiertamente el decreto firmado por Milei de autobeneficio de tomar deuda. ¿Se acuerdan que cuando firmó el decreto Milei decía parte de la guita que va a entrar va a ser para cancelar los vencimientos de... Nada, ¿sí? Nada de eso en el acuerdo. Pueden hacer lo que quieran con la guita que entre este año. Y esto es, insisto, un riesgo muy fuerte porque ya lo conocimos al Caputo utilizando reservas para planchar o para controlar el tipo de cambio. Hay una cuestión fundamental, que es que dentro del acuerdo aparecen un montón de cosas, como si fuesen parte de una catarata de medidas que hay que tomar, que incluyen reforma previsional y jubilatoria, que incluyen discutir la ley de coparticipación, que incluye celebrar la forma en la cual el gobierno nacional se manejó con los decretos y el poder legislativo. Hay una celebración excesiva del Fondo Monetario de la gestión de este gobierno. Me parece que, casi como una especie de revival, estamos en una instancia similar
similar a la que pasó con el primer acuerdo de Caputo, que fue el del 2018. Es una apuesta política, la del fondo, a que este modelo funcione y a que este gobierno le vaya bien. Muy rápido, para no irnos mucho de tema, pero el día viernes, además, se conoció a las 4 de la tarde el dato de inflación. Un dato que fue desastroso. 3,7% aumento de precios en el nivel general, 55,9% la variación interanual, todavía sigue bajando. ¿Por qué? Porque la que se fue la inflación del mes de marzo del año 2024, que dio 11%. La acumulada es 8,6%. Esto quiere decir que todos los laburantes que no tuvimos aumento del 8,6% en los primeros 3 meses del año, perdimos poder adquisitivo. Y que de acá para adelante, si nuestro salario no logra pisar el nivel de la inflación y no recupera lo perdido acá, tendremos otro año de licuación de ingresos. ¿Qué pasa con las divisiones? Bueno, con la lectura de qué aumentó más. Sabíamos que educación iba a aumentar un montón porque en el mes de marzo sube un montón por estacionalidad. Ahora, lo que asombró fuertemente fue el aumento de alimentos y bebidas. ¿Sí? Lo tenemos en la placa que sigue. Casi 6% aumentó alimentos y bebidas. Es muy determinante. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, alimentos y bebidas es lo último que recortan las familias y es lo que unifica el consumo de los venía más atrás últimamente, atrás del promedio. Esto está en la cabeza de la lista. Sí, y hay algo que también a mí me llama mucho la atención, que es que prendas de vestir y calzado, que también había caído por debajo del promedio, vuelve a estar muy cerca digamos, muy por encima o por encima de la media, con 4,6%. Por ahí la liquidación, con la ropa del colegio. Sí, siempre hay una excusa pareciera que la apertura de importaciones no estaría funcionando para bajar los precios. Primer conclusión. Pero hacen tantos holds de Shane, chicos. Sí, qué es eso. Bueno, ahora veamos lo que pasa con la placa que sigue, que es la de inflación núcleo, que es también lo que te pronostica para adelante. La núcleo dio 3,2, con lo cual seguimos en un piso alto que no sugiere que la inflación vaya a bajar, mucho menos con lo que pasó posterior de esto, que es el anuncio del acuerdo del fondo. Rápidamente, 2 plaquitas más y con esto vamos cerrando. ¿Qué fue lo que más aumentó en el mes de marzo? Todo lo que tiene que ver con carne aumentó mucho, ¿sí? Asado 4,7, carne picada 4, paleta 7,5, cuadril 8,5, nalga 7,1, hamburguesa suele ser lo que menos aumenta de estos productos, 2,9, pollo entero 10,4. Terrible, con razón me están matando. Pero el pollo se fue al carajo y encima es eso, es el reemplazo de la carne. Es que sube el precio del pollo porque es reemplazo de la carne. Claro. Cuando venía traccionando fuerte el aumento de carne en los meses anteriores, era de esperar que en algún momento el pollo pegara un salto para adelante. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de pollo reemplazando el consumo de carne. Y ahora tenés un aumento del precio del pollo en el mismo contexto. Ojo que además aumenta el filet de merluza, o sea que aumentaron todos los tipos de carne, incluido el pescado. Tomás ahora en Pascua. Hacete vegano. Bueno. ¿Qué onda el cerdo? Bueno, el cerdo... y si me hago vegana y si me hago vegetariana, ¿qué pasa? No, porque el tomate se fue al carajo. Ahí lo tenemos en la última placa. Lo tenemos en la última placa. Los huevos subieron 8,2%. Los huevos me están destrozando, chicos. Me están destrozando los huevos. Ahí está. Ojo que bajó el limón. Bajó el limón, que había subido un montón en los meses anteriores. Aumentó la naranja. Aumentó la banana bastante. Todo lo que como yo. Papa aumenta 28,2% en un mes. Un puré te puedes hacer. Tomate redondo aumenta 105% en un mes. Hay cuestiones de estacionalidad, por supuesto, pero claramente la volatilidad de precios que estamos teniendo no condice con el programa de ajuste que quiere llevar adelante la batata, el gobierno nacional. Hay que comprar batata. Ahí está. Bueno, como cierre de esta larga columna sobre lo que pasó del viernes para acá, lo que se viene es un escenario de más volatilidad, sobre todo en términos de precios, ¿sí? Lo que el gobierno tenía como bandera, que era esta idea de logramos bajar la inflación, Adorni se golpea el pecho y canchereaba, tema liquidado, es un tema que técnicamente está resuelto, bueno, las pelotas, ¿sí? Para decirlo en criollo. Bien. Digo, lo que viene hacia adelante lo que viene hacia adelante es aumento de precios. Con una política de salarios a la baja, con salarios que, insisto, gremios muy potentes como UPCN negocian claramente a la baja, muestra un nuevo escenario de pérdida de poder adquisitivo del salario. Y entonces la gran cuestión es ¿por qué el gobierno decide hacer esto ahora? Sabiendo que puede ser piantavotos, sabiendo que llegar a la elección con un aumento de inflación y con mayor pérdida de poder adquisitivo es un problema, porque no le quedaba otra, porque se ponía en el país de sombrero en 15 minutos más y entonces tuvieron que acelerar los tiempos con el fondo para poder conseguir este cambio de programa, porque si no
se ponía el país de sombrero antes de la elección. Habló el presidente de la Nación, Javier Milei, y lo sumamos a esto que venimos charlando. Martín habló con Luis Majul. Vamos a escuchar porque tiró algunos números, mira. Bueno, y el programa que conseguimos es un programa por 44.000 millones de dólares, porque son 20.000 del Fondo Monetario Internacional, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del BID. Por lo tanto, agradezco a Cristalina Georgieva, a ella Ivanga y a Elon Goldfan, digamos, por este trabajo enorme que han hecho ellos y sus equipos. Y a eso hay que sumarle un ripo de 2.000 millones de dólares. Y hay un detalle no menor, y es que además conseguimos la renovación del swap chino. Entonces, pero además, como si todo esto fuera poco, con lo cual si uno quisiera medir el total del paquete, digamos, fácticamente son 47.000 millones de dólares, y si vos te fijás, Luis, cash vamos a recibir 19.600. Entonces, si yo le dije a los argentinos que con 15.000 habría, ¿cómo no voy a abrirlo si tengo 19.600? Bueno, el presidente planteando que gracias también a la intermediación de Cristalina Georgieva y los distintos funcionarios del fondo, el acuerdo global al cual arribó la Argentina es de 47.000 millones de dólares. Sumando las distintas información que solo conoce él. Es información que conoce él. Entiendo que no es el acuerdo con el Fondo Monetario, sino con distintos organismos de crédito con los que va sumando. Le pido a este, le pido a aquel, le pido al de más allá y me entra o me va a entrar, porque no está entrando en 47.000 millones. Es una proyección que él está haciendo, pero que engloba dentro de este paquete que anunciaron el viernes y justifican que ahora sí tienen 47.000 millones de dólares para, 19.000 millones de dólares para abrir el cepo porque tienen el suficiente respaldo como para poder sostener el precio y que no se vaya al demonio, ¿no? La última vez que tuvieron una lluvia de 47.000 millones de dólares se pusieron el país de sombrero con Macri a la cabeza. Digo, aún si fuesen 47.000 millones de dólares, yo por lo menos tantearía de otra manera el escenario. Es raro que repita el mismo monto con el que le llegó básicamente Mauricio Macri y que terminó muy mal. También planteó que el número de la inflación del que hablábamos recién es estacional y que además es porque lo estaban operando políticamente, que es lo que vimos al principio del programa, la ley Guzmán y esta obligación que le querían hacer cumplir de que un acuerdo con el fondo pasara sí o sí por el Congreso. Fue una operación política que lo que hizo fue generar incertidumbre y por lo tanto un aumento de los precios. Pero como no era que era en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario la inflación, ahora es una cuestión de... Es kirchnerista. Ahora es kirchnerista. Mirá, las escuelas son kirchneristas, entonces subieron un montón Probablemente. Por suerte, según la visión del gobierno, que el dólar haya subido unos de 1.080, creo que estaba el viernes pasado, a 1.190, en principio no va a impactar en los precios. No, y no sería una devaluación. Técnicamente no es una devaluación, para es un nada. Corrimiento suave del tipo de cambio. Sobre fino colchón de hierbas, totalmente. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo lentamente. ¿Cómo? Cerrando la burrada del día. ¿Dónde? En nuestro canal de YouTube, ReFM 107.3, donde ustedes todos los días pueden votar y pueden participar. Le mandamos un feliz cumpleaños a Índigo, que está de celebración. Feliz cumple, querido. Siempre y nosotros ya vamos... es que no cae bien. El único. Tenemos 4 nominados, últimos segundos, en el canal de YouTube de Re. Tenemos a Laura... ¿Era Laura Santillán? No. Juliana Santillán, otra vez, pobre María Laura, boludo. Juliana Santillán, diputada libertaria que no sabe escribir, se la pasa tirando errores de ortografía. Ahora puso tuvimos con B larga. Liliana Francos, periodista, nació en el 2019 y entonces, como nació en el 2019, niega todo lo que pasó antes y el acuerdo con el fondo nunca antes visto, nunca tanta confianza a un gobierno en la Argentina. Sturzenegger felicita a Fly Bondi porque por fin pudo hacer un vuelo normal, chicos, muy bien. Y la Nación Confeta porque citan